Igual que ayer en su piso, que dijo se lo volvió a y la dividía y el oye, ya tenía bueno. Bien, jóvenes, señoritas. Buenos días. Vamos a comenzar la clase. Es una clase densa hoy día, ya porque vamos a ver cualquier cantidad de arterias, todas las arterias del cuerpo, del cuello hacia abajo. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de arterias, el concepto de arterias son vasos que salen del corazón, ¿cierto? ¿Sí o no? Vayan respondiendo, yo parece que soy solo aquí a ¿ya? Entonces, estos vasos que salen del corazón, bueno, la pulmonar no la estudiamos mucho porque no tiene colaterales importantes, solamente va a los pulmones, por lo tanto es muy sencilla, muy fácil, después la vamos a ver el pulmón de forma muy general. Pero hay otra arteria que sí nos acompaña durante todo el recorrido que vamos a hacer hoy día, que es esta que vemos aquí. Esta gran arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La aorta es una arteria tremendamente gruesa. Y de ahí vamos a partir en esta aorta. ¿Ya? Cuando nosotros estudiamos la aorta, vemos que la aorta tiene una función ascendente, que está de color verde aquí, ¿ya? Tiene un arco que está de color amarillo y tiene una aorta descendente que baja largamente, que atraviesa el tórax y que atraviesa el abdomen. Por lo tanto, esa aorta descendente la vamos a dividir en una aorta torácica y en una aorta abdominal. ¿Estamos? ¿No estoy viendo? ¿Ya? En el recorrido. No pueden quedarle bien clarito de la arteria. Bien. Entonces vamos a estudiar cuáles son las colaterales que dan la aorta, las colaterales. Y al final, cuando termina esta aorta, se divide en dos ramas que son las terminales. Entonces, toda rama colateral corresponde a una rama, ¿no es cierto?, que sale de un vaso, pero el vaso no se pierde como tal, continúa, pero va dando ramas colaterales. Ahora, cuando el vaso termina y deja de continuar y se divide, esas se llaman ramas terminales. Entonces tenemos conceptos de colateral y terminal. Claro, cuando nosotros estudiamos entonces aquí, vamos a ver que esta pequeña área ascendente va a dar origen a las primeras arterias de la aorta. ¿Y cuáles son las primeras arterias de la aorta?
¿Cuáles son? Estas que ¿cómo se llama esta arteria? ¿Pidieron la clase anterior, no? ¿Cómo se llama? Las coronarias, por eso les pregunto si vinieron en la clase anterior, porque yo hablé de las coronarias en la clase anterior. Las coronarias son las ramas que irrigan quién? Al corazón. Aquí tiene un corazón, como no se dan cuenta de ese detalle. ¿Ya? Por lo tanto, las primeras colaterales que tiene la aorta ascendente, la aorta en la porción ascendente, son las dos arterias coronarias. Y estas arterias coronarias se encargan entonces de dar irrigación corazón. Si nosotros proseguimos, vamos a encontrar que este arco genera 3 vasos hacia la parte superior. 3 vasos. El primero de ellos, que va hacia el lado derecho, porque la aorta va al lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, este se llama tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Y este tronco brachiocefálico se divide en 2 arterias. Para el lado derecho. ¿Qué pasa para el lado izquierdo? Como la aorta giró al lado izquierdo, no es necesario tener un tronco común, sino que salen directamente del arco. Salen las 2 arterias que están aquí arriba, son estas mismas que están acá. ¿Y qué arterias son esas? Una que va aquí, la también que va al cuello y a la cabeza. Esta arteria que la vemos aquí y que la vemos acá se llama carótida común. Carótida común. ¿Ya? Y es la que sube por el cuello hacia arriba y nos da toda la irrigación de nuestra cabeza. La vamos a estudiar el viernes de forma especial. Esa es una. Y la otra arteria que se genera aquí es esta que se giró para acá. ¿Se fijan? Ahí, que salió directamente de aquí. Pero de aquí también salió, pero del tronco. Ahí la vemos cortadita, ¿no es cierto? Esa se gira hacia allá. Esta arteria va al miembro superior y se llama subclavia, porque está debajo de la clavícula. Por eso se llama subclavia. Por lo tanto, estos 3 troncos importantes que hay allí, que nacen del arco aórtico, tienen relación con el miembro superior, con el cuello y con la cabeza. Entonces vamos a tener el tronco brachiocefálico, que se divide en arteria carótida común y arteria subclavia. Y para el lado izquierdo, como la aorta hizo el arco hacia el lado izquierdo, aparece la carótida izquierda y la subclavia izquierda directamente desde la aorta. Esa es la característica que nosotros tenemos. Bien, vamos a proseguir ahora con esta arteria que viene acá, o esta que viene acá, que se llama subclavia. ¿Cuál es la característica? ¿Dónde va la subclavia? Al miembro superior. Y el miembro superior tiene una arteria que nace aquí, que se llama arteria subclavia, pero que este vaso se continúa, se divide en 2 vasitos a nivel del codo y llega a la mano. Entonces, ese largo recorrido que nosotros vemos aquí está dado por la arteria subclavia primeramente, ¿ya? La arteria subclavia llega hasta el margen lateral de la primera costilla. Una vez que llegó a la primera costilla, este vaso que viene común termina llamándose subclavia y continúa uno que está debajo de esta zona, ¿no es cierto?, que nosotros la llamamos arteria axilar. Viene después la arteria axilar. ¿Ya? Después que pasa el margen inferior del músculo redondo mayor aquí debajo, esta arteria axilar entra al brazo. Y al entrar al brazo hablamos de arteria braquial. ¿Ya? Recorre todo el brazo. ¿Hasta dónde? Hasta la articulación del codo.
Y a nivel de obstrucción del flujo se divide en dos arterias. Una que va asociada al hueso lateral, que se llama radio, y la otra que va asociada al hueso medial, que se llama ulna. Por lo tanto, vamos a tener la arteria ulnar y la arteria radial. Y una vez que atraviesa el antebrazo, entra a la mano y ambas arterias se unen, ¿no es cierto?, especialmente en la zona de la palma de la mano, ¿ya?, formando dos arcos arteriales, que nosotros lo vamos a llamar el arco palmar, que está en la palma de la mano, arco palmar profundo y arco palmar superficial. Vamos a seguir el recorrido de esta arteria, ahora con los ramos colaterales. Ese es el tronco, ¿Se dieron cuenta del tronco? ¿Cuál es la disposición? ¿Hasta dónde llega cada parte? ¿Ya? Porque esas son las preguntas que yo hago en la prueba. ¿Hasta dónde llegó la subclavia? ¿De dónde va la subclavia? Es decir, ¿de dónde va la axilar después? ¿Hasta dónde llegó? ¿Dónde va la braquial? La braquial termina justo en el pliegue del codo. Y después la articulación radiofacial, ¿ya? Y de ahí sigue la mano. Bien, arteria subclavia. Partamos por la primera de ellas, que es la más pequeñita. Ustedes pueden darse cuenta. Aquí la vemos. Llega hasta aquí nomás, hasta la primera costilla. Este pedacito es la arteria subclavia, nada más. Y esta arteria subclavia tiene varias ramitas colaterales. Y estas ramas colaterales tienen una que sigue hacia arriba y que se mete dentro de las vértebras cervicales, que se llama aquí. Se llama arteria vertebral. Arteria vertebral. Va metida, ¿no es cierto?, dentro de... Después viene una que desciende, aquí la ven, que desciende y que se mete por la parte anterior del tórax. Y se mete hacia abajo, y va, ¿no es cierto?, por la región anterior. Se llama arteria torácica interna. Entonces tienes la vertebral ascendente, la torácica descendente, todas ramas de quién, de la subclavia. Después viene un tronco ahí, un tronco común que se llama tiro cervical. ¿Por qué se llama tiro cervical? Porque da esa arteria importante que va a una glándula que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esa glándula? Tiroides. Y diga la tiroides. La tiroides tiene, estas son las tiroides inferiores, específicamente, porque hay unas superiores. Y también las ramas cervicales, ¿no es cierto?, que van hacia la región del cuello. Después tenemos una rama transversa del cuello, que es esa que vemos aquí. Tenemos una rama dorsal, ¿no es cierto? Y tenemos una pequeña ramita que está al fondo que va a darle relación a los dos primeros espacios vertebrales, que es la costo cervical. Esas son las ramas colaterales principales de esta arteria que se llama arteria subclavia. Aquí vemos lo mismo, ven ahí el tronco y las ramas, ¿no es cierto?, que van también. Este trayecto solamente corresponde a la subclavia. Es una arteria pequeña que está localizada en la parte superior. Después continuamos, después del margen de la costilla, continúa esto. Si vemos aquí está este nivel. Esta arteria se llama axilar, porque es justamente debajo de la región axilar. Y esa arteria axilar va a tener algunas ramas laterales importantes. Por ejemplo, este que vemos aquí, ¿cierto?, se llama torácica superior. La primera es torácica superior. Después tenemos una segunda arteria, esta que vemos aquí, que se llama tóraco acromial. Tóraco acromial. Estas las ramas pectorales, ramas acromiales, ¿no es cierto?, ramas claves, una serie de ramitas pequeñas. Tóraco acromial. Después vemos una tercera, aquí hay una, aquí hay dos, y ahí está la tercera. Esa tercera se llama arteria torácica lateral. Importante esa arteria torácica lateral porque da relación a la mama por la parte lateral de la mujer. Importante. Y finalmente tenemos aquí otra arteria que va hacia abajo, ¿no es cierto?, y vuelve hacia la parte posterior. Se llama arteria subescapular. ¿Ya? Porque se mete por detrás, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se mete por detrás y da vuelta, ¿cierto?, hacia la parte posterior del brazo. Y finalmente ustedes ven
Cuando la arteria todavía no termina, ya va a terminar aquí, ahí más o menos, da dos ramitas aquí. Esta ramita está aquí y esta que está acá. Estas dos ramitas van al cuello del húmero, que se llama arteria circunfleja anterior del húmero, esta que va aquí, y arteria circunfleja posterior del húmero, la que vamos a ver. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no es cierto?, las ramas laterales principales de esta arteria que se llama axilar. Por lo tanto, el pedacito axilar da varias ramitas. Lo mismo que la subclavia también da varias ramitas. Bien, continuamos hacia distal y en ese trayecto hacia distal, nosotros, aquí está la escápula por detrás. ¿Se fijan? Aquí hay una, aquí estaría la subescapular, aquí estaría la supraescapular, ¿no es cierto? Y aquí estaría la escapular dorsal, que también son ramas, ¿no es cierto?, colaterales del tronco. Es decir, esta es una zona muy dura. Y nos metemos a esta arteria. Esa arteria que vemos allí, en la que está, ¿dónde? Esencialmente en el brazo. Hay parte, ¿no es cierto?, hay parte, el límite, y de ahí viene, esta sería la subclavia, ¿ya? Perdón, la axilar, la subclavia está arriba, ¿ya? Arteria braquial, braquial. ¿Por qué? Porque vamos a tener brazo, braquial. Y esta arteria braquial es una arteria que desciende, va asociada a qué músculo. ¿Cómo se llama este músculo que está aquí en primer plano? Bíceps. Muy bien, ha estudiado, se nota, ¿eh? Bíceps con sus dos cabezas, ¿no es cierto? La cabeza larga y la cabeza corta, y esta es la cabeza larga, ¿ya? El bíceps braquial. Y aquí lateralmente está el tríceps braquial, específicamente, ¿no es cierto?, en la parte más lateral, medial. Ahí se forma una especie de canal y por ese canal desciende hacia abajo, ¿ya? Y en ese recorrido da tres ramas importantes. Aquí tenemos una arteria individualizada, sin los músculos para que ustedes la vean bien. La primera arteria que da es esta que vemos aquí, ¿ya? Importantísima, porque se llama arteria braquial profunda. ¿Dónde va la arteria braquial profunda? A la región posterior del brazo. Región posterior del brazo. Y dos arterias pequeñas, esta es una que está aquí y esta es la otra que está aquí, se llaman colaterales ulnares, porque están hacia medial, por eso se llama colateral ulnar. Una es superior, esta que es larga que está aquí, y la otra es inferior, esta otra chiquitita que está acá. Ambas van al epicóndilo medial, una por anterior al epicóndilo medial, la inferior, y la posterior va por posterior del epicóndilo medial. La braquial profunda es la que estaba... Ahí está la braquial profunda. Ahí está la braquial profunda. La braquial profunda pasa a la región posterior, al espacio posterior. Por lo tanto, eso hace el cierto de que esta arteria. Y después, ¿qué sucede con esta arteria? ¿Qué sucede? Después del brazo se divide en dos. Y aquí la vemos, como se dividió en dos. Justo que esta arteria es corta. Y esa división hace que, digamos, la posición anatómica, una parte es lateral y otra parte es medial. La lateral siempre va a ser radial y la medial siempre va a ser ulnar. Por lo tanto, vamos a tener una arteria ulnar y una arteria radial. Estas arterias son esencialmente musculares. Acuérdense que aquí existe una cantidad grande de 8 músculos allá en esa zona anterior, 8 músculos, ¿cierto? 4 en la región lateral y 8 en la región posterior. 20 músculos hay aquí en esta zona. Entonces, en ese recorrido va a dar, primeramente, ¿no es cierto?, esta arteria ulnar, que es esta que vemos aquí, descendiendo, va a dar una rama que sube hacia arriba. Cuando sube hacia arriba, en contra de la dirección de la sangre viene bajando de acá, y esta rama de repente, ¿qué hace? Vuelve para arriba, ¿se fijan? Cuando una rama vuelve a la inversa de la arteria, se llama siempre como recurrente. Hay muchas arterias que son recurrentes. Esta es una, tantas recurrentes. Por lo tanto, si es rama de la ulnar, se llamará recurrente ulnar. Y esa vuelve a la región del codo, hacia aquí. Después hay otra, esta que vemos aquí, que se llama interósea común. Y finalmente muchas ramas musculares. Y cuando llega a la región del canto, da una rama carpal dorsal,
una capa palmar, una rama profunda y una rama palmar superficial. Estas dos son palmares, que las vamos a ver más adelante en la mano. Estas ramas palmales son las que están aquí en esta zona, en el carpo aquí, ¿ya? Y las palmares están en la mano. Esta es la arteria ulnar. Y la otra arteria que tenemos aquí es esta que viene acá, que se llama arteria radial. También la radial da qué cosa? Una rama recurrente, ¿se dan cuenta? Es decir, hay una rama de la radial que comienza a subir aquí y se conecta con las que vienen de arriba, por lo tanto recurrente radial. Y después la radial da una serie de ramas que son circulares y cuando llega a la región del carpo acá abajo, la rama carpal superficial, dorsal y se mete a la mano con una rama principal para el dedo pulgar, una para el indicador y forma el arco palmar profundo. Y lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, estas ramas son ramas que van en la región anterior y que están dando, ¿no es cierto?, todas las implicaciones. Cuando nos metemos a la mano ahora, a la mano propiamente tal, nos damos cuenta que van llegando aquí. Este es el lado del dedo pulgar, por lo tanto la posición anatómica es esa. Con lo que esta arteria que vemos aquí sería, ¿qué cosa? La arteria, ¿no es cierto?, que queda hacia lateral. ¿Cuál queda hacia lateral? La radial. ¿Y cuál queda hacia medial? La ulnar. Entonces aquí vemos la radial y aquí vemos la ulnar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambas arterias llegan a la palma de la mano, a la región palmar, y generan dos arcos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a encontrar aquí, ¿qué cosa? Un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. El que primero que vamos a ver, que es el más proximal, este que vemos aquí, ¿no es cierto?, se llama arco palmar profundo. Y de este arco palmar profundo van a ver ramas que siguen hacia abajo, que se llaman metacarpales palmares, y ramas perforantes que van a perforar hacia la sección dorsal. Este arco está formado por ¿quién? Está formado esencialmente por una ramita, fíjense aquí, esta es la ulnar, ¿no es cierto? Aquí sale una rama, ¿la ven ahí o no? Fíjense cómo va aquí la rama, va avanzando para allá. Esa se llama rama palmar profunda, y esa rama palmar profunda corresponde a la arteria ulnar. Y esa rama palmar profunda se une con la arteria radial, para formar ¿qué cosa? El arco palmar profundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el arco palmar superficial? Es este que vemos aquí, que en la otra diapositiva anterior sería este que está aquí. Este que está aquí, ¿ya?, es más distal, ¿se fijan? Está más distal que este profundo. El profundo es más proximal. Ahora, este palmar superficial ahora está dado por ¿quién? Por una rama de la arteria radial. Aquí viene la arteria radial, se mete por detrás y forma el arco palmar profundo. Pero antes de meterse hacia posterior, ¿qué genera? Esta ramita que va ahí. ¿Y cómo se llama esa rama? Rama palmar superficial de la radial, de la arteria radial. Y esa rama, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, un descenso aquí y se une con la arteria ulnar. Y esa unión de la rama palmar superficial de la radial con la arteria ulnar forman el arco palmar superficial. Y de este arco palmar superficial nacen estas arterias que van hacia, primero están entre los metacarpianos, por lo tanto hay metacarpianas, hay distales palmares comunes y distales palmares propias que son para cada uno de los dedos. Entonces, esta es la distribución que tiene en el miembro superior del sistema nervioso. ¿Ya? Bien, tórax, abdomen y pelvis. ¿Cómo es la distribución? Y aquí estamos haciendo ya entonces el recorrido de esta gran arteria que se llama aorta. Si ustedes se dan cuenta, la aorta, nosotros estudiamos nada más que
el arco arriba, pero la aorta sigue descendiendo a través de todo el tórax y después pasa al abdomen y aquí termina finalmente la costilla común. Ahora, veamos, el primer recorrido de la aorta es en el tórax. Después del arco, ¿no es cierto?, viene la región descendente torácica. Y en esa región descendente torácica vamos a tener ramas en la aorta torácica, que son las que van a generarse todas dentro del tórax. ¿Qué ramas vamos a tener? Aquí ya vamos a tener ramas para algunos órganos que están dentro del tórax. Y quiero que estamos dentro del tórax, los pulmones, el corazón, la tráquea, el esófago, ya todos esos órganos pasan por el tórax o están dentro del tórax. Por lo tanto, las primeras ramitas se llaman bronquiales, que están asociadas, ¿no es cierto?, a estas estructuras que son los bronquios. Aquí está la tráquea, aquí está el esófago, ya están los bronquios. El esófago también está irrigado por ramas esofágicas, ya. Después, el pericardio que envuelve el corazón tiene ramas pericárdicas. El espacio que está entre los pulmones se llama mediastino, ese tiene también arterias mediastinas. Y el diafragma que está abajo también tiene arterias que lo irrigan por su parte superior, se llaman frénica superior. Pero las ramas más interesantes y más importantes son las que van entre las costillas. Tienen aquí como van entre las costillas. Esas ramas son las arterias intercostales posteriores. ¿Por qué son posteriores? Porque nacen en la parte posterior. También hay intercostales anteriores, que son ramas en la torácica interna. Ahora, ¿de dónde nacen estas arterias? ¿De qué nivel nacen? Fíjense que la aorta da vuelta aquí, por lo tanto la primera viene a ser esta. Pero sobre esta quedan dos espacios intercostales más arriba, que no son irrigados por la arteria aorta a través de intercostales. Por lo tanto, las intercostales aórticas comienzan recién a nivel del tercer espacio intercostal. ¿Ya? Y de ahí llegan al 11avo, porque el 12 ya no es intercostal, es subcostal. ¿Ya? Y aquí tenemos una arteria subcostal, ¿cierto? Entonces, a las intercostales posteriores van del tercer espacio al 11º espacio, ¿ya? Siendo el 12º espacio arteria subcostal. Y sobre eso, ¿no es cierto?, los dos primeros espacios son irrigados por un ramo de la subclavia que se llama costo cervical. Ese ramo costo cervical desciende y da el primero y segundo espacio intercostal, ¿no es cierto?, a través de irrigación. Bien, veamos algunas en forma particular. ¿Ya? Ustedes pueden ver estas son las arterias intercostales. Ahí está la aorta, ¿la ven? ¿Cierto? ¿Ya? Y cómo van saliendo las arterias laterales. Ellas recorren y hacen el mismo recorrido que hace la costilla. Por debajo de la costilla hay un surco, y ese surco lo acompaña el surco, ¿no es cierto?, esa arteria, el nervio y la vena. Por lo tanto, ahí tenemos. Y una vez que han recorrido ellas, ¿no es cierto?, se encuentran con esta arteria, que es la arteria torácica interna, que genera las ramas anteriores. Por lo tanto, estas ramas anteriores se unen con las posteriores, formando un arco. Nosotros tenemos un arco aquí, ¿no es cierto?, que estaría, me parece, aquí está el arco, exactamente. Fíjense en este arco. ¿Ves? Aquí viene la arteria intercostal posterior avanzando. Cuando ella llega por aquí más o menos, ya suman esta arteria torácica interna y mira esta otra, se llama arteria intercostal anterior. Esta arteria anterior se une con la posterior formando todo este arco, ¿no es cierto?, vascular que seguimos por debajo de cada una de las costillas. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales son tres arterias, ¿ya? Tres arterias. Una para el pulmón derecho y dos para el pulmón izquierdo, ¿ya? Importante estos detalles. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las arterias bronquiales, las dos arterias bronquiales para el pulmón, una y dos para el pulmón izquierdo, y una sola acá que va al pulmón derecho. Las dos arterias bronquiales izquierdas nacen directamente de la aorta.
para el pulmón derecho pueden hacer en la aorta, aquí la vemos haciendo, o pueden hacer de la cuarta arteria intercostal habitualmente, cuarta o quinta arteria intercostal, ¿ya? Y va al pulmón derecho. Por lo tanto, esta irrigación arterial del pulmón es una irrigación nutricia. Es decir, el pulmón recibe, ¿no es cierto?, nutrición y oxígeno a través de estas arterias que se llaman las arterias bronquiales. Ramas esofágicas. El esófago es un largo conducto, ¿no es cierto?, ducto que tiene una porción en el cuello, tiene una porción en el tórax y tiene una porción en el abdomen. Estas arterias torácicas son entre 4 o 5 arterias que descienden oblicuamente en la cara anterior de lo que es entonces esta estructura que está aquí detrás, que se llama esófago. Ellas se unen con el grupo superior, que está acá arriba, que generalmente viene de la arteria tiroidea inferior, esta es la arteria tiroidea inferior, ahí te hacen algunas ramas para la parte caudal del esófago. Y en la parte abdominal del esófago, ya que son 3 centímetros aproximadamente, tiene, ¿no es cierto?, arterias que son de las frénicas izquierdas y de las gástricas izquierdas, que también se unen, ¿no es cierto?, con estas arterias que son las arterias torácicas y forman un plexo que recorre todo el esófago, desde la región del cuello hasta la región del abdomen, pasando, por supuesto, de la parte media por el tórax. Por lo tanto, esa es la forma como se vasculariza este órgano que se llama esófago a través de estas ramas que son esofágicas. Las frénicas superiores, miren, ahí están las frénicas superiores. Esto es el diafragma, visto por arriba. Ahí está donde el corazón llega, ¿no es cierto? Y está todo el diafragma, el pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y aquí se generan 2 arterias pequeñas que se llaman frénicas superiores. Estas arterias tienen, ¿no es cierto?, se distribuyen. Acuérdense que el diafragma tiene su músculo periférico solamente. El centro tiene, ¿no es cierto?, un centro tendinoso que se llama centro frénico. ¿Sí? Y ellas tienen anastomosis con la mucrofrénica y con la arteria pericardiofrénica. Esas son las arterias del tórax que se generan desde la arteria aorta. ¿Estamos? Bien, pero la aorta no se queda en el tórax. ¿Ya? Ustedes ven ahí está la arteria, o arteria todavía, al lado de esta ronita. Y en este momento, ¿qué hace esta arteria? Pasa al abdomen. Y cuando pasa al abdomen, lo encontramos aquí, en el abdomen la arteria. Llega hasta la 4ª vértebra lumbar. Y en la 4ª vértebra lumbar ella se termina dividiéndose en 2 arterias, que son las arterias ilíacas, ¿no es cierto? Ahora, en este trayecto, las ramas importantísimas. ¿Por qué? Porque dentro del abdomen vamos a tener, ¿no es cierto?, el hígado, el estómago, el páncreas, el intestino grueso, el intestino delgado, el duodeno, el vaso, es decir, una cantidad de órganos tremendamente importante para nuestra vida. Por lo tanto, todos esos órganos necesitan irrigación. Y estas son las arterias que van a generar entonces esta zona en la que va a generar la irrigación de cada una de esas zonas. Vamos a irlas viendo de forma individual para que ustedes se den cuenta la importancia que tienen. Lo primero que vemos aquí arriba es un tronco. Bueno, las arterias diafragmáticas inferiores que están debajo del diafragma. Estas son diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores. El término actual de terminología actualizada son frénicas inferiores, ¿no? Ahora, fíjense que aquí hay un tronco único, impar, medio y simétrico, que se llama tronco celíaco. Lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué se llama tronco? Era igual como el tronco electrocefálico. Después se subdivide en 3 arterias. ¿Ya? Después vamos a tener ramas que van a ir a estas estructuras. Estos son los riñones, ¿se fijan? Y arriba hay una cápsula que es una glándula que se llama la cápsula suprarrenal. Por lo tanto, van a haber arterias suprarrenales medias. Después van a haber una arteria impar
Estas son pares, las suprarrenales, una arteria impar que la vemos aquí, que se llama arteria mesentérica superior, que va a dar la irrigación a la mayor parte de los intestinos. ¿Ya? Después van a ir ramas a los riñones. Los riñones son dos, uno derecho y otro izquierdo. Esas ramitas que están ahí se llaman ramas renales, porque van al riñón. ¿Ya? Después tenemos otro detalle que es interesante. Aquí hay unas ramitas muy chiquititas que nacen a este nivel, pero que hacen un largo recorrido porque ellas bajan y llegan a la pelvis. Incluso salen fuera de la pelvis. Estas ramas se llaman gonadales. ¿Por qué? Porque van a las gónadas, es decir, al ovario de la mujer, al testículo en el hombro. ¿Ya? Después, arterias parietales, que son estas, que son las arterias lumbares, una pequeña arteria única, media, que es la arteria mesentérica inferior, a la última porción del intestino y termina en una colateral posterior, que es esta media, que se llama sacra media mediana, arteria sacra mediana. Esas son las principales arterias que nosotros vamos a tener como ramas directas de qué cosa? De la aorta abdominal. Veamos. ¿Cuál era la sacra mediana? Esta era la sacra media. Mediana. Bien, tronco celíaco. El primer más importante que vamos a ver. Fíjense el tronco celíaco. Aquí vemos un tronco, ¿ya? Único, que va hacia adelante, es anterior. Genera una pequeña ramita que va hacia el lado izquierdo, específicamente a esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Ah? ¿Qué será esto? El estómago. Ese es el estómago. Todos tenemos el estómago. Por lo tanto, estas ramas se llaman gástricas izquierdas. Gástrica izquierda. ¿Ya? Y después, ese tronco se divide en dos ramas. Una que va hacia allá y la otra que va hacia acá. La que va hacia allá, aquí está el hígado. Este es el hígado. ¿Ven? Este es el hígado, está la vesícula biliar. Todo esto, esa rama va hacia ese lado, hacia el hígado. Por lo tanto, se llama arteria hepática común. Arteria hepática común. ¿Ya? Y hacia el otro lado, hay este órgano que vemos aquí. Este órgano se llama vaso. Que lo vamos a estudiar también en los órganos. El vaso. ¿Ya? Y debajo aquí se ve parte solamente, hay un órgano que se llama páncreas. Entonces, esta arteria se llama esplénica y va sobre el páncreas avanzando para llegar al vaso. Entonces, termina la arteria, ¿no es cierto?, que es el tronco celíaco, termina en dos arterias, la hepática común y la arteria esplénica. Ahí tienen el diagrama más puntual de lo que es. Este sería el tronco celíaco, ¿ven? Ahí está el tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco da estas arterias que son las arterias gástricas izquierdas. ¿Ven? Ahí está la arteria gástrica izquierda. Y aquí se divide en una arteria que va hacia allá y otra arteria que va hacia acá. La que va hacia acá se llama arteria esplénica. ¿Ya? La que va hacia allá se llama arteria hasta aquí, hasta ahí solamente, se llama arteria hepática común. Hepática común. Esa hepática común se divide en una arteria que desciende aquí. Esta arteria que desciende se llama gastroduodenal. Arteria gastroduodenal. Va al duodeno y a la porción más distal del estómago. ¿Ya? Y después de esta arteria gastroduodenal sigue otra arteria para allá, que es la continuación en realidad, que se llama hepática propia. Hepática propia. Y una vez que nosotros tenemos esa hepática propia, esa hepática sube, ya se acerca a la cara inferior del hígado y se divide en dos, porque el hígado tiene dos grandes lóbulos, uno derecho y otro izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener aquí la arteria hepática izquierda, esta que se ve allí, y esta otra que ve para acá, la arteria hepática derecha. Antes de entrar al hígado, va a dar esta ramita. Esta ramita va a la vesícula biliar. Por lo tanto, nosotros hablamos de la arteria cística. Arteria cística.
¿ya? Y enseguida se mete al hígado, ¿no es cierto? Con sus diferentes segmentos que lo vamos a ver después con más detalle. Esa es la división de esta arteria que corresponde a la arteria hepática. La arteria esplénica. Ahora, hacia el otro lado, miren, aquí sacamos el estómago, lo cortamos aquí arriba y lo cortamos acá abajo. Por lo tanto, el estómago estaba por delante, lo tiramos de aquí a la infección y nos queda la parte posterior del estómago. ¿Qué es lo que hay detrás del estómago? Esto que está allí se llama páncreas, el páncreas, ¿no es cierto? Y aquí está el vaso. Entonces, esta arteria esplénica, ¿qué hace? Cabalga sobre el margen superior del páncreas, el tubo su recorrido. Por lo tanto, si va muy asociado al páncreas, ¿qué le va haciendo? Le va entregando ramas al páncreas, dan ramas pancreáticas. Y una vez que termina, se divide y se mete en este órgano que se llama el vaso. ¿Ya? Por eso esta arteria se llama esplénica, arteria esplénica. Aquí se ve la arteria hepática común y aquí se ve la otra que desciende. ¿Ve? Esta que desciende se llama gastroduodenal y este se llama duodeno, esta primera porción del intestino delgado. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta gastroduodenal aquí y después la hepática propia que llega al hígado que está aquí arriba, pero antes de eso genera una ramita que va a esta estructura que se llama la vesícula biliar. Esa ramita se llama arteria cística. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo se llama esto? El riñón. Díganlo con fuerza, no, si no se preocupen. Y dicen que es el cerebro y yo les voy a entender. ¿Ya? Esto es el riñón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene el riñón en la parte superior? Estas dos glándulas que hay aquí. Miren esta glandulita que está aquí y esta glandulita que está acá. Y te las voy a pasar también en el capítulo. Estas glandulitas se llaman suprarrenales. Suprarrenales. Son glándulas importantísimas en nuestra vida. Estas glándulas generan adrenalina y noradrenalina, especialmente cuando estamos en estrés. ¿Ya? Estamos en nuestro estrés, ellas generan, ¿no es cierto?, adrenalina. Estas glandulitas tienen su reacción muy grande, porque tienen tres arterias que les irrigan. Una que es suprarrenal superior, otra que es suprarrenal inferior, y este que está aquí se llama suprarrenal media. Es la única rama directa de la aorta, suprarrenal media, ¿ya? Es la única rama directa. La superior es rama de la diafragmática inferior y la inferior es rama de la renal. Por lo tanto, tiene tres arterias que irrigan la suprarrenal. Y aquí vemos las dos arterias que van a los riñones. Entonces tenemos dos arterias renales, una derecha y otra izquierda. Por la posición de la aorta que está más al lado izquierdo que al lado derecho, la renal derecha es un poquito más larga. La arteria renal derecha es un poquito más larga que la arteria renal izquierda. Son detalles importantes. Acuérdense que la aorta va más hacia la izquierda. En cambio, la vena cava que va subiendo aquí va más hacia la derecha. Por lo tanto, en arteria, la derecha renal es más larga que la izquierda. Pero en vena, la derecha es más corta que la izquierda, por la posición de la arteria. ¿Bien? El estómago, lo vemos aquí, se levantó el estómago hacia arriba, ¿ya? Y el estómago va a tener dos curvaturas, una menor y una mayor. Y en esas dos curvaturas van a haber arterias que van a la derecha. La curvatura menor tiene la gástrica izquierda y la gástrica derecha, que es rama de la hepática común, no de la regla propia. Y dos arterias gastromentales que van por la curvatura mayor. Que lo vamos a rever cuando veamos el estómago, ahí les voy a explicar. Veamos la mesentérica superior. Esta mesentérica superior es esta. Miren, tremenda arteria, es tremenda. ¿Y por qué es tan grande la arteria mesentérica superior? Porque se encarga de dar toda la irrigación. ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que será esto? El intestino delgado. Todo el intestino delgado, con excepción del duodeno.
que es la primera porción. Todo el resto está irrigado por esta arteria, pero además de irrigar el intestino delgado, irriga el ciego, el apéndice, que lo vemos aquí, el colon ascendente y prácticamente todo el colon transverso hasta el ángulo, ¿no es cierto?, esplénico del colon. Todo eso está irrigado por esta gran arteria que se llama arteria mesentérica superior. Es una sola arteria, no son dos, una que sale hacia adelante y da toda la irrigación de nuestro intestino. Esta es la arteria mesentérica superior. Después viene, aquí de lo mismo, aquí se fija que está el colon, este se llama colon, este se llama ciego, la primera porción del colon, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el canal anal. Entonces, aquí tenemos el colon. Todo esto está irrigado hasta este ángulo. Este es el ángulo que está en relación con el vaso, es decir, con el esplénico. Esplénico es el nombre del vaso. Por eso la arteria se llama esplénica, ¿no es cierto? Y este ángulo se llama el ángulo esplénico. Todo esto está irrigado entonces por la mesentérica superior, formando estas arterias que son la cólica derecha y la cólica media, que son dos arterias que vemos. Esta es la cólica derecha, después aquí vamos a tener detalles más fijos. La mesentérica inferior ahora, mesentérica también se llama mesentérica, pero es inferior. Esta es la que vemos aquí, ¿ven? Esta es la mesentérica inferior. ¿Ven? Y esta mesentérica inferior nos da la irrigación de quién? Del colon descendente y del colon sigmoide, del recto completo prácticamente y parte del canal anal. Por lo tanto, la porción distal de lo que es el colon va a estar irrigado por quién? Por la arteria mesentérica, ¿ya? Rama única de la cara anterior de la aorta. Entonces hay dos mesentéricas, una que es superior y otra que es inferior. ¿Ya? No se olviden de todo esto. Arterias gonadales. La pregunta que uno se hace aquí en esta es ¿por qué, si las gónadas están en la pelvis, existen estas arterias gonadales que están arriba? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, yo les puedo contestar que embriológicamente, cuando nosotros nos generamos como seres vivos, las gónadas nacen aquí, junto con los riñones. Y una vez que aparece la gónada, inmediatamente la arteria me entrega una rama, así, lateralmente. Pero, con el curso del tiempo, ¿qué sucede con las gónadas? Comienzan a bajar, hasta instalarse en la pelvis. Por lo tanto, en ese descenso que tiene, la arteria lo va acompañando. La arteria se va alargando y genera este recorrido. Miren dónde está el origen y miren el recorrido que tiene hacia abajo. Miren, donde vamos. Incluso en el hombre, mucho más. ¿Por qué? Porque los testículos están fuera de la pelvis, están muy abajo y llegan a los testículos. Y esta arteria gonadal masculina se llama arteria testicular. En cambio, en la mujer, aquí vemos el hombre, en la mujer esta arteria solamente llega a esto que es el ovario, y el ovario está dentro de la pelvis, por lo tanto el recorrido es menor. Pero también su origen arriba, ahí está el origen, ¿ya? El mismo origen, pero llega aquí todavía. En el hombre es más larga la arteria testicular que la mujer. Esta arteria en la mujer se llama ovárica, la arteria ovárica. Entonces vamos a tener testicular en el hombre y ovárica en la mujer, que son arterias gonadales. ¿Ya? Bien, metamos ahora a la pelvis, ¿ya? La parte inferior y en la parte pelvis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la zona pélvica? Varios órganos importantes, ¿ya? Especialmente en la mujer hay órganos que son trascendentales para la mujer. Tenemos la vejiga, que es un órgano masculino y femenino, es decir, de los dos sexos. Pero en la mujer vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el útero, vamos a tener la vagina, vamos a tener, ¿no es cierto?, las tubas uterinas, es decir, todo lo que corresponde a la parte femenina. En el hombre, en cambio, vamos a tener la próstata,
que sería el elemento masculino. Y por detrás de eso vamos a tener la terminación, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, que es el recto y el canal anal. Eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, cuando nos metemos dentro de la pelvis, vamos a tener esta cantidad de arterias, que es impresionantemente grande. ¿Por qué? Vamos a tener primero la arteria aorta, que se dividió, esta es la cuarta vértebra torácica, esta es la quinta. ¿Ya? Por lo tanto, en la cuarta vértebra torácica se dividió en dos arterias, una y dos. Esta aquí está cortada una y aquí está la otra que sigue. Estas dos arterias que se dividieron aquí se llaman arterias ilíacas, comunes. ¿Ya? La primera división de la aorta son arterias ilíacas comunes. Y después, miren lo que pasó aquí, se volvió a subdividir la común ahora en dos. Una se llama arteria ilíaca interna y la otra, esta que viene aquí, se llama arteria ilíaca externa. La externa va al miembro inferior, la interna es la que se queda dentro de la pelvis, Y esa interna va a dar rama para las paredes pélvicas, para los músculos pélvicos, ¿no es cierto? Al glúteo máximo, al glúteo mínimo, ¿no es cierto? El glúteo medio, todo lo que hemos visto allí en el super, y además para los órganos que están ahí. Entonces se va a dividir la interna en dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. Ahí tenemos la división, y el tronco posterior va a dar, perdón, el tronco anterior, que es más importante, aquí se ve el tronco posterior grande, generalmente más grande el anterior que el posterior, para la serie umbilical, la uterina, la vaginal, la rectal media, la vesical inferior, la obturatriz, la glútea y la pudenda. Todas esas arterias son del tronco anterior. Y el tronco posterior para la glútea superior, la sacra, la clavícula y la lumbar. ¿Ya? Esa es la característica. Veamos alguna de estas arterias. La variación que hay dentro de la pelvis y la arteria es tremendamente grande. ¿Ya? A mí me toca hacer pelvis en medicina y tengo que pasar todos estos detallitos finos, y eso es importante. En el 60% de los casos se divide un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Sí? 60% de los casos. Mayoritariamente, por decirlo así. Pero hay un 10% donde prácticamente casi no hay tronco, un 20% donde hay tres divisiones del tronco. Es decir, hay variaciones al orden. Ahora, la ilíaca interna aquí la vemos claramente, ¿no es cierto? Este es el tronco posterior, que se ve pequeño aquí, y este es el tronco anterior, que es el grande. Habitualmente el tronco anterior es mucho más grande que el posterior. ¿Qué va a generar esta arteria? La primera arteria que se genera, la primera es esta que vemos aquí, ahí va la arteria, ¿eh? Esta es la primera. Esa arteria tiene un detalle muy importante. Esta arteria se gira aquí, miren, y comienza a subir aquí, y llega hasta por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por aquí más o menos? ¿Qué es lo que es esto? El ombligo, ¿o no? El ombligo. ¿Y cuál es la importancia umbilical entonces? Era la arteria que nos conectaba con quién? Con nuestra madre a través de la placenta, a través del cordón umbilical y la placenta. Pero como nosotros, quizá ustedes todavía no, pero la mayor parte de nosotros hemos cortado el cordón umbilical con nuestros padres, ¿ya? ¿Qué ha sucedido aquí? Esa arteria se ha obliterado, se ha transformado en un ligamento que suspende la vejiga. Pero su primera porción, su primera parte, queda permeable. Por lo tanto, esa arteria ya no es más umbilical como tal, digamos, funcionalmente, pero continúa con su nombre, pero la primera porción genera ramas aquí, a este órgano que vemos aquí, y este órgano se llama vejiga. Por lo tanto, ella genera las arterias vesicales superiores. Arteria vesical superior, que es rama de la umbilical. ¿Ya? Entonces, las primeras que vemos ahí, las ramas son esas. Después tenemos la parte del recto atrás. ¿La ven ahí? El recto. Ahí está el recto. Arteria rectal media. El recto tiene tres arterias, superior, media e inferior. Aquí estamos hablando de la que viene de la ilíaca solamente, que sería la media. ¿Ya?
La superior viene de la mesentérica inferior y la inferior viene de la pudenda. Por lo tanto, genera, ¿no es cierto?, una irrigación triple aquí. ¿Ya? Entonces, bien, aquí viene la mujer ahora. ¿Cómo es la mujer? Compleja la mujer. ¿Ya? Muy compleja. Y esa complejidad está dada porque tiene aquí este órgano. Fíjense este órgano. Este se llama útero. Es el útero. Ahí está la vagina. Este órgano no está presente en el hombre, lógicamente, porque si no sería raro. ¿Ya? Y lógicamente que ya, desde la arteria ilíaca interna va a salir una rama que va al útero, por lo tanto se llama arteria uterina. Y también desde la ilíaca interna van a salir ramas a la vagina. Ahí la vemos, la rama se llama vaginal. Veamos el detalle. Fíjense el útero. Aquí está una vista anterior del útero. Esta arteria uterina tiene súper importancia porque llega al útero y sube lateralmente en forma zigzagueante hacia arriba. En piscina se llama zigzagueante y llega a la parte del fondo del útero que es esa aquí. Y de ahí se continúa por la tuba uterina que es esta. Se llama tuba uterina. Ya no se llama trompa de falopio, se llama tuba uterina. Y esto es el ovario, esto es el ovario. Por lo tanto, esta arteria da rama a la tuba uterina y da una rama ovárica al ovario. Y aquí viene la arteria ovárica que viene de arriba y dice anatomos, ¿no es cierto?, para continuar con la respiración. Ahora, esta arteria uterina tiene esa característica, ¿por qué? ¿Por qué es así? Erisita, va para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, subiendo. Para cuando empiece el útero. Claro, porque este útero es chiquitito, tiene 6 centímetros, 6 centímetros. Pero imagínense cuando ustedes estén embarazadas. ¿De qué tamaño van a tener el útero? ¿Ya? De más de 20 centímetros de altura. Esos 6 se transformaron en 20. El útero crece, ¿sabe cuánto? 400 veces su tamaño. 400 veces su tamaño original. Entonces, esta arteria tiene que estirarse para acompañar el útero. Y esta es la arteria que le da la irrigación al embrión que está dentro del útero en el momento de la concepción. Por lo tanto, esta arteria uterina tiene cualidades excepcionales. ¿Ya? Aquí tenemos la arteria uterina, aquí tenemos el útero cortado. ¿Qué es lo que tenemos en el útero? En el útero tenemos una capa muscular y una capa mucosa dentro. Esta es la cavidad del útero. Esa capa mucosa, fíjense, se llama endometrio. Este se llama miometrio. ¿Ya? Y entonces esta arteria uterina genera ramas alrededor del útero, hacia anterior y hacia posterior, que se llaman arterias arqueadas, anteriores y posteriores. Ahora, estas arterias arqueadas generan estas ramitas que van metiéndose, atravesando el músculo y llegando a la zona, ¿no es cierto?, del endometrio. Estas arterias se llaman radiales, arterias radiales. Y cuando llega al endometrio, ¿no es cierto?, se mete en esta mucosa. ¿Y qué sucede con esa mucosa? Aquí tenemos la mucosa del endometrio. Esta mucosa del endometrio, ¿no es cierto?, recibe aquí la arteria radial, ¿ya?, y forma la arteria recta y después las arterias, ¿no es cierto?, que son espiraladas que suben el endometrio. Este endometrio está muy bien irrigado y todos los meses este endometrio, ¿qué hace? Crece. ¿Para qué? Para esperar que llegue ¿qué? Un cigoto, un huevo fecundado, con el propósito de qué? De anidarlo y comenzar el desarrollo de qué cosa, de un embarazo. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes, ¿no es cierto?, no se han embarazado, ¿qué sucede? Cae. Por lo tanto se rompe todo esto y cae todos los meses. Y eso se llama menstruación. Eso es la menstruación que tienen todos los meses la mujer. ¿Ya? La mujer tiene esa menstruación mensualmente. Ahora, cuando no le llega, se le va todo. Ahí se hace esta pero habitualmente todos los meses están botando todo esto, y hormonalmente esto crece. ¿Ya? En el hombre hay una arteria vesical inferior, ¿saben?
Esta es la próstata. Esta es la próstata. ¿Ya? Y la próstata del hombre está muy bien vinculada por la arteria vesical inferior. También la parte inferior de la vecina. ¿Ya? Esa es la característica de esta estructura que es la que nos produce problemas a nosotros. Y una arteria superficial que irriga todo el piso perineal, que se llama cubeta interna, que da transversal, el público, los vestíbulos, arteria, clítoris, etc. Miembro inferior. El miembro inferior, después siguiente miembro inferior. El miembro inferior tiene también el mismo detalle del miembro superior. La primera porción que equivale a la subclavia, aquí se llama ilíaca externa, la que va aquí, y en el momento en que sale ya a la muslo, termina esta ilíaca y sigue la femoral. Las dos arterias colaterales, la ilíaca inferior y la circunferencia ilíaca profunda. Y después viene esta que se llama femoral, arteria femoral, que se ve como desciende por la zona del muslo. Después viene las arterias, ¿no es cierto? Aquí hay tres arterias en la pierna, una que está en relación con la rodilla, que se llama poplitea, eso está por detrás de la rodilla, y después tres arterias en la pierna, una anterior que se llama tibial anterior y dos posteriores, la tibial posterior y la fíbula, para llegar al pie. Arteria femoral, se ven las arterias que genera la femoral, ¿no es cierto?, que son la epigastria superficial, circunferencia superficial, cubetas externas, que son las que tenemos allí, arteria femoral profunda y la circunferencia medial y lateral. Después viene una femoral profunda, que es la que va hacia la porción posterior, específicamente, ¿no es cierto?, a los músculos semicres, ¿no es cierto?, a los músculos que están allí, con tres musculitos, el bíceps braquial, ¿no es cierto?, y los otros dos que están por semitendinoso y semimembranoso. Ahí genera esa arteria. Después viene una arteria que está por detrás de la rodilla. Esta arteria que está por detrás de la rodilla se llama obliquia, y genera arterias superiores, arterias medias y arterias inferiores. Superiores, medias y inferiores. ¿Ya? Eso se llama poplítea. Pueden seguir detrás, hay un hueco que se llama hueco poplíteo. Después nos metemos a la pierna y ahí tenemos la arteria tibial anterior, que es la que va por delante, asociada aquí el músculo tibial anterior a los músculos que son los extensores de los dedos, ¿no es cierto?, que están localizados aquí. Ahí tenemos arterias recurrentes, mariolares, medial. Por posterior tenemos la arteria tibial posterior y la arteria fibular. La tibial posterior es esta gruesa, la fibular y la más delgadita. Y también dan ramas o circunflexas, malleolares, calcáneas, metricias y perforantes, comunicantes, malleolares y metricias de la fíbula. Por lo tanto, por detrás tiene dos arterias, por delante tiene una arteria, diferente a lo que era el brazo. Y llegamos al pie finalmente, donde hay una arteria que se llama dorsal del pie. Esta arteria dorsal del pie genera estas arterias tarsales, ¿no es cierto?, que son las tarsales medianas, y esta arteria arqueada. Y de esta arteria arqueada, nosotros vamos a ver las digitales, ¿no es cierto?, primero las metatarsianas y después las digitales, que son las dorsales, para llegar. Y por debajo del pie, que vamos a tener la llegada, ¿no es cierto?, de la arteria tibial posterior, que divide en dos ramos. Un ramo que es el plantar medial, y este otro que se llama plantar lateral. Ese plantar lateral, el más grueso, es el que genera ¿qué cosa? Los metatarsales, metatarsianos, plantares, y se divide en las ramas digitales, plantares comunes y plantares propios. Esto es en la planta del pie. Allí se forma un arco plantar, que es, ¿no es cierto?, el arco plantar profundo, que lo vemos ahí. Ese se llama arco. Está unido por las ramas que están. Bien. Pero,